mis queridos jurisconsultos, amantes de la ciencia, el derecho y la cultura? Soy Alma Herrera y esto es La Caverna de mis ideas, donde platicaremos sobre algunos temas de divulgación científica, específicamente en el área de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, las humanidades, la cultura y entre otras cosas. ¡Comenzamos! Y en esta ocasión te realicé un mini curso para comprender un poco más el derecho a la igualdad y algunos conceptos que a veces que giran alrededor de la igualdad y que muchas veces podemos confundir, como es el concepto de igualdad, equidad, dignidad humana, entre otros. Y en esta ocasión te quise realizar un pequeño curso sobre el derecho a la igualdad basado en 5 puntos importantes. El primero, los conceptos básicos que giran alrededor de este derecho. Número 2, la diferencia entre igualdad y equidad. Número 3, las normas jurídicas desde la perspectiva nacional e internacional. Número 4, los tipos de igualdad. Y número 5, hablarte de algunos autores y su perspectiva y cómo han analizado este término de igualdad y equidad a partir de la dogmática jurídica. Y si te quedas hasta el final, te voy a proporcionar una bibliografía que te puede ser de mucha utilidad para seguir ampliando los conocimientos sobre el derecho a la igualdad. ¡Comenzamos! De tal manera que también podemos vincular a la igualdad. El presupuesto para que exista una verdadera igualdad es la dignidad humana. Además, este concepto también va vinculado al término de desigualdad. ¿Y qué quiere decir desigualdad? Pues cuando existe un trato diferenciado, discriminatorio, o excluyente, inequitativo, no justo muchas veces, por diferentes razones, puedan ser económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras. Y bajo este principio, también me parece que es importante comentar que los ciudadanos debemos de ser tratados con imparcialidad por parte de las autoridades y esto debe proliferar en lo que nosotros conocemos como un Estado de Derecho, un Estado democrático. Y es importante que cada día los países puedan no solamente decir que tienen la fórmula de un Estado de Derecho, sino que puedan llegar a ser un Estado de Derecho fuerte, consolidado y no débil como ahora mismo sucede en muchos países, pero que me parece que se está trabajando día a día para lograr América Latina intentar posicionarse como un país que realmente sea un verdadero Estado de derecho. Es un reto porque también me parece que el derecho a la igualdad siempre ha sido una aspiración constitucional, pero también una aspiración entre los que día a día sufren discriminaciones, violaciones a sus derechos. Tal es el caso de muchos grupos vulnerables, llámese desde la perspectiva de género, minorías, como pueden ser nuestros migrantes y personas con alguna discapacidad, o que son muchas veces diferenciados o discriminados por su edad o por su condición social, por pertenecer a alguna religión o por pertenecer a alguna etnia o grupo social. Entonces, me parece que el derecho a la igualdad es una aspiración que a través de respetar estos principios, como es la dignidad humana y el principio del Estado de Derecho, es importante o son importantes para poder consolidar el derecho a la igualdad. Además, existen algunas connotaciones con las cuales podemos identificar al concepto de igualdad, que pueden ir desde el concepto de la equidad, la identidad, equivalencia, equiparación, entre otros. La raíz etimológica de equidad es equi o aecus, usada generalmente como equidad o vinculada muchas veces a lo que es a lo igual, a lo justo, a lo equitativo. Por tanto, nos damos cuenta cómo la equidad está más ligada a lo que es la justicia
En tanto que el concepto de equidad va más ligado a un factor, a una cantidad, va ligado o se realiza, la equidad es una medida que puede aplicarse en función de las necesidades de una persona, como puede ser un grupo vulnerable, en donde es necesario, en el caso de género, que se ha aplicado esta medida en el ámbito electoral a través del uso de lo que llamamos cuotas de género, que son herramientas que se han utilizado a partir de lo que también le podemos denominar medidas positivas, que efectivamente son medidas discriminatorias, pero en sentido positivo, para ayudar a un grupo vulnerable a poder posicionarse equitativamente dentro de un contexto o un ámbito en el que generalmente no había igualdad, no había justicia, no se habían cubierto esas necesidades. Por tanto, la equidad ha funcionado más que nada como una herramienta para lograr igualar a un grupo o algún sector que generalmente ha sido vulnerable, como en este caso ahora con la pandemia en relación al derecho a la salud, pues se le ha dado preferencia por razones de edad a que las personas adultas sean vacunadas primero, mucho antes que otras personas incluso más jóvenes. Pero esto sirve precisamente solamente como una medida que se entiende que debe de ser provisional y que una vez que ya haya una cultura en relación a la igualdad, que por convicción se respete esta igualdad y ya no existan tratos diferenciados ni discriminatorios, pues pueda dejar de existir estas medidas afirmativas o medidas discriminatorias en sentido positivo para que pues al final por convicción ya queden las reglas claras y sentadas, los criterios claros de acuerdo a cómo están establecidos en las constituciones y en los tratados internacionales para lograr una igualdad real y efectiva, que realmente se materialice lo contenido dentro de la igualdad formal, que es lo que está contenido dentro de las leyes, las normas, ya sean nacionales o internacionales. Número 2, la diferencia entre igualdad y equidad estaría en que la equidad es parte del proceso para poder lograr que haya una igualdad de trato y de oportunidades. A través de la equidad se logra hacer justicia a determinados grupos que por razones históricas muchas veces o por razones, pues por razones históricas siempre han sido discriminados, excluidos y han tenido tratos diferenciados de acuerdo o por cuestiones y criterios o categorías denominadas sospechosas, como las establecidas en el artículo 1 de la Constitución mexicana, en donde se establece en el párrafo 5 que nadie puede ser discriminado por razón de género, raza, condición política, condición social. 3, el marco jurídico nacional e internacional. En relación al marco jurídico nacional, podemos encontrar en el artículo 1 constitucional lo siguiente. En el artículo 1 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 5 que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, por discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este artículo de alguna forma está estableciendo ciertos criterios o categorías
que pueden considerarse sospechosas al momento de determinar si ha habido un trato discriminatorio, diferenciado o excluyente. Por tanto, aquí este artículo nos está poniendo los criterios sobre los cuales un Estado que se considera Estado de Derecho democrático debe preservar la igualdad entre hombres y mujeres. También vemos que existe como presupuesto la dignidad humana de todas las personas y estas categorías que son señaladas en este párrafo quinto, pues básicamente son estos grupos por los cuales que han sido por mucho tiempo y en diversos contextos y momentos históricos diferenciados. Es por ellos que se han tenido que establecer muchas veces medidas afirmativas, acciones afirmativas o medidas medidas discriminatorias en sentido positivo, que es precisamente como puede ser la equidad, las cuotas de género, que son herramientas que permiten que estos grupos puedan volver a lograr esa igualdad que por mucho tiempo no han tenido, ese trato que no han tenido y muchas veces la falta de oportunidades debido a discriminaciones que han sufrido en distintos momentos históricos. Es por eso que se han establecido estas medidas afirmativas, pero que se entiende, como había comentado antes, que deben ser provisionales, que una vez que se logre crear una cultura jurídica de igualdad, de equidad entre hombres y mujeres, estas deben de desaparecer. Asimismo, el artículo 4 constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y luego, que ¿por qué hay que poner hombre y mujer y no nada más hombres o generalizar, como incluso muchas veces hasta la Real, gente que escribe para la Real Academia Española dice, bueno, pues que ¿para qué diferenciar él y la? Pues porque por mucho tiempo no había podido lograrse esta igualdad. Entonces hay que visibilizar lo que no se había podido lograr. El hecho de que muchas mujeres, bueno, en el caso del género, de que muchas mujeres hayan ya escalado a puestos importantes, incluso a puestos donde se deciden o se toman decisiones fundamentales, sea para un país o sea para una empresa, eso es muy importante para el género femenino. Sin embargo, todavía no es suficiente porque no ha logrado permear constantemente o sistemáticamente dentro de las sociedades de algunos países. En tanto que esas mujeres que han logrado llegar a romper esos techos de cristal, sí es importante que no se olviden de las mujeres que están en proceso o que no han podido lograr romper o cerrar estas brechas que todavía permean dentro de muchas de las sociedades en el mundo. Es importante que estas mujeres realmente nos representen de una manera en que puedan ir poniendo granitos, más eslabones para que podamos tener una cadena mucho más larga y se pueda lograr dar esta igualdad de una manera más rápida, efectiva, eficiente entre todos. En relación al marco jurídico internacional, pues sabemos que los tratados internacionales son muy importantes para lograr estas aspiraciones de ver armados no solamente en la cuestión jurídica o formal, en una constitución, en un tratado internacional, cláusulas que de alguna forma obligan a un sistema jurídico nacional o doméstico para poder cumplir con estas aspiraciones, sino que son importantes los tratados internacionales
porque van creando una cultura, una convicción entre las personas y entre los países que firman estos tratados. Y estos países, pues al firmar un tratado, se comprometen de buena fe a tratar de establecer políticas públicas o estrategias, las estrategias necesarias o las medidas afirmativas necesarias para cumplir con estos objetivos que tiene toda una comunidad internacional. Tratados más importantes o algunos de los tratados más importantes, podríamos nombrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el artículo 10 establece: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial a la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Esto es puede funcionar esta cláusula en el ámbito penal, pero habla precisamente de condiciones de plena igualdad. El artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también establece que los estados partes de este tratado o que se comprometen con este tratado deben reconocer el derecho a toda persona, de acuerdo en el inciso I de este artículo señala a un salario equitativo, al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones. En el inciso C se establece también el derecho a que haya igualdad de oportunidades para todos de ser promovidos dentro de su trabajo. El artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también establece algunos temas sobre la igualdad. El artículo 2 señala respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción, señala, de raza, color, sexo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social o de la opinión pública. El artículo 14 establece de este mismo pacto, señala que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías de un tribunal competente, independiente de su imparcialidad establecida por ley. A su vez, el artículo 16 señala que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 25 establece tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y el artículo 26 establece que todas las personas son iguales ante la ley. Y cuando hablamos de ley, sea un tratado internacional, una constitución o alguna ley de carácter secundario. La ley prohibirá toda discriminación, todo trato diferenciado y garantizará a todas las personas una protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra. En el inciso I de este mismo artículo señala el derecho de trabajo a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a un igual salario, a una remuneración equitativa y satisfactoria. Aquí les cuento de algunos autores muy importantes dentro de la dogmática jurídica que nos pueden ayudar a entender un poco más el derecho a la igualdad, tal cual el autor Valcárcel, señala que plano de una situación de interrelación y a la espera de ser buscada y vivida en ámbitos como el familiar y otros grupos de circunscrita convivencia, en donde generalmente en estos ámbitos, como es el
en los ámbitos familiares, es necesario establecer o reducir límites y quitar obstáculos para poder lograr una igualdad real y efectiva. Una igualdad que generalmente hoy en día escucho que más que una aspiración comenzar a aparecer un problema cuando determinados grupos se sienten discriminados al momento de tratar de lograr esta equidad, como en la equidad de género, por ejemplo, en donde pues muchas veces hasta las personas dicen, pero ¿por qué las mujeres? Algunas personas piensan, ¿por qué las mujeres quieren ser como los hombres? Bueno, es que como comentábamos anteriormente, pues ya sabemos que hay diferencias biológicas, incluso hay comportamientos, sin embargo, en relación a derechos y obligaciones, pues sí tenemos los mismos derechos y por lo tanto es importante establecer las medidas afirmativas necesarias para lograr que se reconozcan. Y también es importante que se utilicen herramientas como la equidad para poder lograr que las mujeres puedan llegar a puestos tan importantes como los hombres o a ganar el mismo salario que los hombres. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? En un equipo de fútbol generalmente las ligas masculinas pues generalmente tienen sueldos importantes, ¿no? Ya no digo no voy a decir si estratosféricos o no, me parece que sueldos importantes, pero en el caso de las ligas femenil, pues es distinto el salario, ¿no? Entonces es tratar de lograr que al final todos tengan derechos a esas mismas oportunidades. Y entonces, pues pareciera que la igualdad se empieza a volver un problema en lugar de verlo como algo que puede armonizar y ayudar al progreso económico, político y social y cultural del país y del mundo. El doctor Sartori establece que es difícil porque suponer nadar contra la corriente, los seres humanos difieren en sus cualidades, aptitudes y capacidades. Y sí, efectivamente, como algunos científicos también lo han establecido, pues no todos somos idénticos en nuestra forma de comportarnos o en los niveles de inteligencia. Y me parece que también la misma igualdad puede generar esa misma desigualdad. O sea, no puedes tratar igual a todos siempre porque generalmente en cuanto a nuestras aptitudes y capacidades, pues muchas veces somos distintos. Pero eso es muy distinto a la diferencia pero no por eso no se te van a respetar tus derechos o tus obligaciones. Efectivamente, no todos a lo mejor queremos estudiar un posgrado, una carrera o ser nadadores o no sé, todos tenemos diferentes formas de pensar. O no todos queremos sacar 10 en un examen, no todos que al final eso también es válido, va a sacar 10 el que le eche ganas, pero al final eso sí es lo justo, ¿no? Y si tú sacas un 10, eso es lo justo, eso es lo equitativo. Lo que no sería equitativo es que a lo mejor tú le digas a los alumnos, algunos alumnos con qué estudiar, darles las herramientas para estudiar, decirles qué estudiar, y a otro sector o a otro grupo de tus alumnos no se los digas. Ahí no hay los mismos criterios y por lo tanto hay una desigualdad. Siempre que tú establezcas los criterios y las categorías sobre las cuales deben de estar basadas las reglas del juego, pues es mucho más fácil determinar que hubo una igualdad real y efectiva o hubo un trabajo equitativo. Rowle establece que es una garantía constitucional lograda con base en un procedimiento mediante el cual se configura una sociedad bien ordenada y debe existir una deliberación racional y razonable, entendiendo por racional